Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a Primer Plano. Y el primer tema, creemos obligado, es el debate público que se ha suscitado alrededor de la Suprema Corte de Justicia y alrededor del Poder Judicial en general. Yo quisiera plantearles a mis compañeros dos perspectivas distintas. Una es la crisis de legitimidad del Poder Judicial, que la retrata muy bien el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, diciendo que, bueno, lo dijo desde que presentó su proyecto para ser el presidente de la Corte, que había que hacer una reforma judicial de fondo, y después ha ido aclarando, y esta reforma judicial pues muy centrada en actos de corrupción. Y cuando decimos actos de corrupción no nada más decimos el desvío de recursos públicos, sino también las relaciones entre los o entre los que van a ser, entre los inculpados y los jueces, el nepotismo que existe ahí adentro, en fin, es un fenómeno muy complejo. El otro ángulo es la actuación del presidente Saldívar, de los ministros de la Corte, de la Unidad de Inteligencia Financiera, respecto al caso de Eduardo Medina Mora, que presentó su renuncia el pasado 3 de octubre sin ningún tipo de explicación. No lo pone así, no lo pone que por razones personales, pero bueno, la Constitución indica que es un puesto irrenunciable y que debe de haber fundamento para esta renuncia. Deben de ser causas graves para poder renunciar al puesto. No sabemos, se está lleno de especulaciones, si se fue voluntariamente para poder enfrentar los cargos que desde hace algún tiempo reveló un periódico, El Universal, y que después siguió anunciando la Unidad de Inteligencia Financiera, o si realmente pues fue amenazado, extorsionado, qué sé yo, para que saliera de la Corte. Y esto pues ha suscitado un debate sobre cómo queda la Corte compuesta, cuáles son las consecuencias de una decisión de esta naturaleza. Esos dos ángulos les propongo. Pues son interesantes ambos. Yo creo que hay un primero que tiene que ver con la crisis de legitimidad, y creo que es un tema, digamos, favorable en estos tiempos, el saber que por primera vez en la historia de la transición los jueces son monitoreados por la opinión pública. Empezamos a identificarlos por nombre y apellido, y empezamos a ubicarlos también por, digamos, en este caso, escándalos. No solamente de sus saberes, ha habido varios casos en la administración Saldívar ya de señalamientos de varios jueces diciendo están siendo vistos por un poder judicial que los exhibe y que efectivamente los casos saltan. Aquí es donde empieza el segundo punto, si están efectivamente yendo contra todos o hay una búsqueda selectiva de jueces que resultan incómodos, ¿no? Está el caso este juez que fue, además el presidente anunció que tenía depósitos por 80 millones. Todavía no sabemos bien cómo supo el presidente eso y cómo inmovilizan esas cuentas. Por cierto, paréntesis, yo creo que urge en un gobierno, digamos, razonable, que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera pueda congelar cuentas con autorización judicial, y en todo caso no lo esté anunciando, porque sí resulta, digamos, una facultad cuando menos inquietante como para poner a medio mundo parado, es decir, en cualquier momento te congelo cuentas. Ahí está el debate sobre Medina Mora. El Universal publicó en el artículo de Maldonado que el congelamiento de las cuentas se ha dado después de que había renunciado. Y otros dicen que antes, ahí tienes toda una polémica. En cualquier caso, creo que debería haber tutela judicial con este asunto, porque es una prerrogativa del Ejecutivo descomunal. Pero regreso, sí, los jueces tienen que dar efectivamente respuesta, y espero que no solamente estén preocupados por los jueces del aeropuerto, sino los del aeropuerto de Santa Lucía, sino, por ejemplo, el juez que dejó ir al Gil, ¿no? ¿Se acuerdan del caso Ayotzinapa? Se está cayendo por decisiones judiciales o por impericia de la Fiscalía. Tampoco les podría decir yo con precisión, pero espero que la lupa no sea una lupa políticamente orientada o selectiva, sino efectivamente una forma de airear un poder que hasta ahora había tenido efectivamente una enorme capacidad de ocultarse del escrutinio público. Pues yo creo que hay varias causas para esta ilegitimidad que percibe la opinión pública en diversos miembros del Poder Judicial.
incluidos los de la Suprema Corte. La verdad es que la corrupción, las trampas, las interpretaciones amañadas o compradas de jueces están por todos lados, a todo nivel, a nivel federal, a nivel estatal. Y también habría que decir que un tema que aparentemente ha desaparecido, pero que va a volver a surgir, porque la ilegitimidad del sistema jurisdiccional es el enorme nepotismo que se ha establecido. Ha sido denunciado por un magistrado del Poder Judicial de la Federación, por un magistrado que es parte del Consejo de la Judicatura, Felipe Borrego de apellido. Y hay varios, entre ellos ministros de la Corte, que están acusados de haber metido a sus parientes, a sus esposas, a sus amantes, en fin, y eso a todo nivel. Sí, esta ilegitimidad es muy amplia porque tiene varias vertientes que la generan. Esta última que ha estado surgiendo es por corrupción abierta, en cuanto que hay un juez al que le depositan 80 millones de pesos. Pues eso parece imposible que se deduzca. Si tiene algún negocio, pues no puede ser juez, y si es juez no puede tener negocios de este tamaño, ¿no? Sus ingresos, por buenos que sean, no alcanzan para eso. Y así hay otros. La semana pasada, en la que te extrañamos, María Amparo, estuvimos tocando el asunto Medina Mora. Y aquí hay un asunto que me parece de la mayor importancia para destacar. Es tal la ilegitimidad, la mala opinión que se tiene del sistema judicial en términos generales, que entiendo el presidente, no de la Corte, sino el presidente de la República, ha establecido que no le corre prisa para nombrar a quien sustituya al ministro Medina Mora. ¿Por qué no le corre prisa? Porque ahora tiene que nombrar a alguien que sea muy honrado y lo parezca, como decía alguien por ahí, y que sea aceptado por la opinión pública. Eso creo yo. Entonces, dice, no tengo por qué hacerlo de inmediato, tengo que escuchar muchas cosas. Está bien esa prudencia y ojalá que de veras escoja a un buen o buena representante. Yo me voy a meter en la teoría. En las democracias modernas, después ya de las revoluciones norteamericana y francesa, en fin, la idea es de que el poder controle al poder, ¿no? De que hay un poder legislativo, hay un poder ejecutivo y está el poder judicial. El ejecutivo y el legislativo son los poderes políticos porque, entre otras cosas, emanan directamente de elecciones. Si tienen una base social que se ve, se cuenta, se siente. El poder judicial, no. Ese viene de trasmano, por así decirlo. Ese es un resultado de un acuerdo entre el legislativo y el ejecutivo. El poder ejecutivo tiene ejército, tiene burocracia, etcétera. El poder legislativo, en principio, tiene el poder del dinero. Es el que da o quita. El poder judicial, bueno, sí tiene policías, pero realmente es muy poquito. ¿Cuál es el poder del judicial? El poder judicial tiene, o debería tener, y ese es el problema, un poder moral. Ahí está. No viene de una elección, pero tiene que tener la capacidad de ser creíble, de que sus sentencias estén de acuerdo a la ley, que pueda uno ver claramente cómo esta ley se traduce en este caso concreto, en esta sentencia, y no se dude de ella. Tienen que ser entre muy leídos, hombres sabios, pero prudentes y muy morales. Y resulta que en la historia política mexicana, sobre todo la
de la independencia para acá, es más el tiempo en que el Poder Judicial está bajo sospecha que un Poder Judicial confiable. ¿Cómo vamos a remontar esto? Sin duda el problema que trata Lorenzo es fundamental, el de la legitimidad, y creo que estoy de acuerdo con lo que dices y con lo que dijo el presidente Saldívar, en el sentido de que la Corte, sí, debe ser juzgada por sus sentencias, ¿no? La legitimidad viene a través de sus sentencias, ¿no? Que sean justas, que no estén defendiendo derechos o intereses particulares, etcétera. Pero aquí en México creo que se había avanzado en la parte de la pirámide, en la parte de la Suprema Corte de Justicia, se había avanzado mucho en eso que llamamos autonomía e independencia, aunque hay razón en decir que, como en cualquier otro órgano autónomo, esta es una rama de poder, pero pues muchas veces estuvo lleno de cuotismo y de magistrados nombrados pues a dedo y conversados ahí con el legislativo. Hoy Morena no tiene que hacer eso porque prácticamente tiene la mayoría calificada para hacerlo. Ahora, el problema que me preocupa es que creo que no estamos avanzando, yo creo, en el proyecto de limpiar al Poder Judicial de corrupción y de nepotismo del que habla Saldívar, pero, como decía Leonardo, sí está siendo politizada la justicia. Nos dice el presidente de la República que no es el caso y que hoy es autónomo y que la Fiscalía es autónoma y que él sería incapaz de meterse en las decisiones del Poder Judicial, a diferencia, por ejemplo, de lo que acusó Saldívar sobre el presidente Calderón, que quiso, torcerle la mano, no sé qué palabra usó, si ustedes me recuerdan, presionarlo en el caso del ABC y de Florence Cordero también. Y en el caso de Florence Cassés. Puede haber ocurrido, pero creo que sigue ocurriendo lo mismo y creo que como muestra un botón. En una mañanera, y con esto termino, Leonardo, en una mañanera hace unos meses dijo, se le iba a perdonar 135,000 millones a Modelo. Por fortuna, dice el presidente, el proyecto de la Corte cayó en mis manos, pudimos intervenir y lo frenamos. Si eso no es intervenir en el Poder Judicial, tampoco fue intervenir en el caso de Saldívar, ni una cosa ni la otra. O sea, seguimos con las mismas prácticas. Saldívar dijo, y tiene todo el derecho de decir, y Sánchez Cordero lo convalidó, que los ejecutivos presionen a la Corte, me parece normal en un contexto, digamos, de división de poderes. Que la presión sea indebida, entonces ya tienes efectivamente. Pero como dijo Saldívar, por sus sentencias los conocerás, ¿no? Y la Corte, presionada por Calderón, finalmente actuó como poder autónomo. Yo creo que el presidente López Obrador sí tiene un desafío enorme en demostrar con el poder que tiene que esa Corte también va a ser autónoma. Él tiene todo el derecho a presionarla y hacer ver sus puntos de vista. Ahora diciendo, a mí me gustaría que actuaran en tal o cual sentido. Pero desde el nombramiento yo estoy seguro que se lo está pensando muy bien porque la credibilidad de su gobierno está en juego. O sea, lo que le fueron a decir los empresarios es, presidente, parte de la confianza en que para que haya inversiones es que haya un juego de poderes no totalmente plegado a su voluntad, de que fundo este magistrado porque le cae mal al presidente. Yo creo que ese tema sí lo tienen que valorar mucho porque ahora podría verse como un triunfo del gobierno, pero en el largo plazo sería un triunfo pírrico porque estaría perdiendo la credibilidad de un gobierno, de un presidente que cree en los equilibrios de poder. Yo quisiera complementar un poco algo que decía Lorenzo Meyer sobre la teoría del equilibrio de poderes, en donde, y nada más me voy a referir a los elementos que tiene el Poder Judicial para frenar a cualquiera de los otros dos poderes. Al Ejecutivo y al Legislativo los puede frenar por el amparo o por la acción de inconstitucionalidad. Usted, por la acción de inconstitucionalidad y por la controversia constitucional. Y tendría otros recursos. Cada uno de los poderes puede poner elementos de balance o de freno a los otros dos. Y se nos acabó el tiempo, Paoli, nos tenemos que ir un corte, porque si no nos cortan a nosotros. Regresamos en un momento.
Bueno, y en este segundo bloque les propongo que hablemos de inseguridad o de la política de seguridad. Tenemos dos elementos de la actualidad. Por un lado, una emboscada en Michoacán que generó, bueno, que provocó la muerte de 14 policías, literalmente los estaban esperando ahí para matarlos, en un contexto en el cual el presidente de la República presentó con el secretario Durazo toda la política de seguridad que ha seguido este gobierno, que bueno, pues vista de una manera desmenuzada con todos los elementos, son muchas cosas que habría que ir considerando. Pero globalmente el secretario Durazo dijo, no hay mucho que celebrar. La verdad es que con los datos que hasta ahora tenemos, la posibilidad de hablar de un cambio de tendencia es una cuestión que está en el margen, ¿no? Es una cuestión que en estos momentos estadísticamente no hay manera de decir que realmente es un cambio de orientación. Es el desafío número uno. Incluso por arriba apareció en varias de las encuestas que presentó Durazo, el tema de la inseguridad está por arriba del tema de la corrupción. Y bueno, claramente es un asunto en el cual hay que reconocer, el Ejecutivo en su informe dijo que no había avances importantes. Él insiste en que su doctrina fundamental es atender el problema desde las causas, que no se puede enfrentar efectivamente la violencia con violencia, pero los desafíos que tiene este gobierno, no solamente por lo que ocurrió ahora en Michoacán, sino por ataques directos a la Guardia Nacional, al Ejército, presiones enormes como las que tiene ahora por ejemplo, en el sur, en la frontera sur, donde vuelve otra caravana y tienes a la Guardia Nacional conteniendo. Una buena parte del esfuerzo que está haciendo ahora lo lleva digamos, la distrae de la otra función que la prensa reportaba un incremento, por ejemplo, del huachicol en Hidalgo, que ha regresado o ha repuntado, porque pues esto es un asunto relativamente sencillo de explicar, pero es dramático en su expresión pública. Cada vez que la policía o las fuerzas del Estado se retiran de una función, la capacidad de los organismos criminales, de las organizaciones criminales de volver a ocupar ese espacio está ahí. El desafío es permanente y ciertamente para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido un quebradero de cabeza. ¿Cómo lo ven? Quizá el tema desde una óptica del paso del tiempo es un tema permanente, pero antes, en el siglo XIX, se enfrentó de una manera brutal. La idea era usar la fuerza para acabar con ese problema. Se reclutó a algunos de los miembros de las bandas que después de la guerra de los 1860, de la guerra de Reforma, se fueron por su lado. Algunas de estas estaban muy bien armadas, algunas tenían hasta artillería, fíjate, que es más o menos lo que ahora tienen, es el equivalente. Entonces, la sociedad mexicana aprobó que se les eliminara. Se reclutó a unos, se les puso en contra de los otros y más o menos al finalizar el siglo XIX, principios del XX, estaba esto más o menos pacificado. Ahora la decisión es muy distinta. Ahora se quiere ir a las raíces y el combate a las causas sociales del crimen va a tomar mucho tiempo, años, décadas, y la sociedad está pidiendo resultados inmediatos. Entonces estamos en una situación mucho más difícil que en el pasado. Esto no puede resolverse fácilmente. Por la vía de la violencia, yo creo que sí se tiene que usar al menos un poco más de fuerza, insistir en las causas sociales, pero esas, ¿cómo le hace uno para una generación cambiarle el modelo de vida que se imagina que puede tener con el crimen organizado? Yo como analista política, y coincido absolutamente contigo, no podemos exigir, o sea, quisiéramos todos, tener que en 6 meses Andrés Manuel López Obrador hubiera por lo menos estabilizado la tasa de homicidios, ¿no? Y según la mayor parte de las cifras, no es el caso. Incluso el enfrentamiento con Jorge Ramos, el periodista de Univisión, fue pues por ese motivo, ¿no? No se están viendo los logros, no se están percibiendo tampoco, según las encuestas, esos logros, y en efecto, si no metes la fuerza pública y te esperas a que dé fruto
las políticas sociales, las oportunidades para que no te vayas con la delincuencia, pues vamos a tener que esperar 10 años. Yo me acuerdo en algún momento en otros gobiernos haber platicado eso con secretarios de Seguridad Pública y dice, mira, aún siendo muy efectivos, con la estrategia que quieres, en 10 años vamos a empezar a ver los resultados, ¿no? Entonces, no le pidamos cosas a Andrés Manuel López Obrador que no puede hacer. Lo que sí creo que podemos pedir es gran transparencia en las cifras. Es cierto que Durazo hoy decía, bueno, no tenemos mucho que presumir, esa era la palabra, pero ya quebró la tendencia. Ya llegamos al punto de inflexión para no faltar a la palabra. Creo que no estamos en ningún punto de inflexión. Lo del huachicol que estaba mencionando fue una cosa que, Leonardo, fue una cosa que levantó muchas expectativas porque Andrés Manuel López Obrador dijo, yo entro a Hidalgo, ¿sí? Voy a dar oportunidades, mandó recursos, etcétera, cuando la tragedia fue de ¿cuántos? 30 muertos, ¿sí? Y se está atendiendo a la población y hoy, si creo los reportes de la prensa, pues resulta que hay 3 veces más huachicol. Está muy difícil y coincido contigo, es necesario usar la fuerza. Lo que pasa en Michoacán, donde murieron otros 13 policías, ¿qué haces cuando hay una orden, ¿sí?, del presidente de que no respondan los de la Guardia Nacional o los del Ejército? Pero aún así hay esta idea de que no hay que responder por el miedo a que te llamen represor. Yo creo que el tratamiento de la violencia por parte de las autoridades reporta históricamente a lo que se refería en alguna forma Lorenzo, diversos momentos y diversos. Cuando el gobierno es dictatorial, como el caso de don Porfirio Díaz, pues era muy sencillo, mátalos en caliente, ¿no? A movimientos obreros que estaban rebelándose. En el momento de la reforma agraria que promueve el general Cárdenas, cuando empieza a expropiar tierras para convertirlas en ejidos o ampliaciones ejidales, los terratenientes desarrollan las guardias blancas. ¿Qué hace el gobierno federal? Crea unas guardias rurales que legitima como una parte auxiliar del ejército y los enfrenta. Y dice, bueno, vas a llegar con tus armas blancas, aquí va a haber una fuerza rural y arma a los propios campesinos. Les manda armas del ejército. Bueno, digo, podríamos bordar mucho este tratamiento, pero lo que ahora estamos viviendo es un no tratamiento del asunto en cuanto a poner fuerza pública legítima ante delitos flagrantes que hacen daño a diversos sectores de la sociedad. Bloquear carreteras, bloquear casetas, hacer imposible el tránsito, hace que mucha gente no llegue a su trabajo, no llegue a su hospital. Hay señoras que están dando a luz en los colectivos, cosas de ese tipo. Y ahí, para eso está la fuerza pública, para intervenir y evitar esto. No para que evite las manifestaciones. En los países civilizados se manifiestan, pero en un solo carril, no bloqueando toda una calle, como puede ser Reforma. Y eso hay que hacerlo, que se manifiesten los dos derechos, pero no pero omitir. Yo separaría, me quedo, Pablo, ese es un tema, y es un tema importante en el país, pero no es ni con mucho el más relevante. O sea, que haya esporádicamente alguna discusión sobre si bloquean la carretera. No, el gran tema es que el 76% de los mexicanos tenemos miedo de hacer nuestra vida común. Y hay gente que nos está asaltando, que nos está matando. A las mujeres, cuando pasas por el Ángel, ves ahí feminicidio, recordándonos terriblemente. Caminas unas cuadras por Reforma y te recuerda que en este país desaparecieron 43. O sea, la violencia de los grupos criminales y la imposibilidad del Estado para contenerla, yo creo que es un tema que merece un análisis muy detallado. Pero déjame complementar esto, porque me dices, porque no es el principal, ¿no? Nada más que el miedo que padece este 76% se da porque no tiene protección,
porque no tiene seguridad de la protección. Pero el tema hoy es que emboscaron a 14 policías en Aguilillas. Hoy el presidente recuerda, y bueno, hace el análisis completo de la situación de inseguridad. Están hablando de extorsiones, de secuestros, de homicidios, de robo de vehículos. Y Pues es yo el miedo. yo veo que hay dos temas centrales. Por un lado, tienes gobiernos locales que siguen sin funcionar. Aquí en la capital acabamos de tener relevo del secretario de Seguridad Pública, porque visiblemente no había los resultados que esperaba el gobierno. Pero hablo de los de Morena nada más, o sea, de la camada que entró ahora. Morelos es un fracaso, Veracruz es un fracaso. Y tú dices, oiga, pues no hay manera de que haya una solución macro que arregle el tema de seguridad si no tienes soluciones cooperativas desde los gobiernos locales. Yo creo que ahí falla la estrategia presidencial, y esto de que se van a atender las cosas desde sus causas, yo sigo creyendo que hay un cierto buenismo en ese planteamiento. A mí no me casa ni me convence esa política. Aquí en la ciudad la aplicaron, por ejemplo, el oriente de la Ciudad de México, la zona de Iztapalapa, la zona que más política social ha tenido y sigue siendo la más violenta de la ciudad. Por tanto, no creo que haya posibilidad de establecer una correlación neta, o que los pobres son delincuentes. Yo creo que la delincuencia en este país ha rebasado muchísimas fronteras, y hoy se ha convertido en un tema con muchos ángulos, incluidas las prisiones, que merecería una política de Estado. Espero que con la gravedad que hoy se reconoce tiene el problema, empecemos a edificar una política de Estado, igual que espero, pero ese es otro tema, que empecemos a discutir una política nacional de inversiones, porque este país tampoco crece en esta administración. Pero cierro con el asunto de seguridad. Es lo suficientemente grave por que haya una política de Estado y tratemos de verdaderamente darle la vuelta al asunto. Claro que es grave, y no consideramos en esta mesa, y yo creo que el grueso de los mexicanos, que vaya a haber una solución rápida. Sí apoyo la idea de que hay que invertir en trabajos sociales, pero el principal es la creación de empleo. Esa es la zona básica, y estamos parados económicamente. No nada más nosotros, pero sí estamos nosotros parados. La economía está detenidos, 0.4%. ¿Cómo le vamos a hacer para detener la violencia sin crecer económicamente? Creo que ahí tiene también razones. El empleo es una parte, ¿no?, digamos, de la política social, y nos vamos a encontrar estados y municipios con bajos o altos niveles de desempleo y sin violencia, y con malas oportunidades y sin violencia, y lo contrario. No se ha podido encontrar la causalidad directa entre ambas cosas, ni con el crecimiento de la economía. Así que es muy triste decirlo, pero creo que al final tienes razón, Lorenzo. Parte, aunque se diga que la violencia no se debe combatir con violencia, parte tiene que ser a través del uso pues de la con fuerza. orden, por lo menos, Sí, que haya presencia del Estado. sí. Ahí está Guanajuato, que ha crecido un montón, y hoy es la entidad que encabeza el tema de los homicidios. Bueno, es un asunto complejo, nos hacemos cargo del mismo, y claro que nadie se hace y la idea de que esto va a resolverse como por ensalmo. Hacemos una breve pausa, volvemos. El día de ayer hubo una consulta en el estado de Baja California que no estuvo ni bien planeada ni bien organizada, de acuerdo con lo que han reportado los hechos. Primero, no había un padrón, no había una fórmula, no había ningún registro, no había nada, ¿no? Se supone que se establecieron 250 casillas, pero bueno, ¿para votar qué? Si el gobierno del señor Bonilla es de 2 o de 4 o de 5 años. De 5 años. Pero ya el Tribunal Judicial del Poder Judicial de la Federación, electoral del Poder Judicial de la Federación, había dictado una sentencia en el sentido de que esto era por 2 años. Y es la máxima autoridad en materia electoral. ¿Cuál va a ser el recurso para que esto llegue a la Suprema Corte? Yo no lo sé. Pero hasta ahora estaba firme con la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que era por 2 años. ¿Para qué hacen entonces una? Para que
la gente opine, que tiene derecho de opinar. Dijeron, no, sí tiene derecho de opinar, pero eso lo puede hacer sin necesidad de una consulta. Lo hacen abiertamente, lo hacen las organizaciones de la sociedad civil de distintas maneras. Y es un tema que vamos a tratar en el siguiente bloque, lo de la libertad de expresión. Pero aquí no se justifica para nada. Ha sido una violación muy amplia de la Constitución General de la República y del Estado de Guanajuato, porque nunca se ha publicado la reforma. Entonces, ni siquiera está en vigor. Entonces, ¿por qué van a votar por una cosa que ni siquiera está jurídicamente en vigor? No, y le podemos seguir añadiendo ingredientes chuscos, ¿no? Pues la boleta decía proyecto 2, o sea, proyecto de 2 años, ¿sí? Que el señor Bonilla se quede nada más 2 años para implementar su proyecto. Pregunta, bueno, proyecto 5 y decir, o prefieres la contrarreforma, ¿sí? De que sea solo por 2 años. O sea, ya estaba inducida la respuesta, entonces ya crisis o sea, era una cosa bárbara. Yo creo que esto requería de un pronunciamiento mucho más fuerte por parte de diversos actores, desde actores federales, presidente de la República, Congreso de la Unión, pasando, supongamos que la Suprema Corte no debe de decir nada antes de, para no prejuiciar, ¿sí? Hasta los congresos locales, el resto de los gobernadores. Creo que amerita lo que está pasando una reacción mucho más fuerte de parte de los actores políticos y sobre todo de la oposición. Esto estuvo avalado por todos los partidos que estaban en el Congreso, pero ahora ya es mayoría digamos, los diputados de Morena, y sigue siendo, bueno, tanto que el superdelegado nombrado por el presidente de la República ayer pues se fotografió con su familia validando en el sentido de entregar su voto. Es inconstitucional por los 4 costados, y creo que uno no debería de quedarse callado, porque hoy es Baja California, mañana es Jalisco, pasado mañana es el PRI y el otro día es el PAN, y nos vamos a ir a los usos y costumbres de la política mexicana. Sí me parece de suma gravedad. ¿Cuáles? ¿Comprar diputados? Porque, oye, lo que sugiere el... Votos. Presionar. Todo lo que ustedes dijeron me queda claro, y el INE dijo, ojalá tuviera acción de inconstitucional y proceder contra algo que es visiblemente ilegal. Eso dijo Lorenzo Córdoba hoy. Me gustaría poderlo. Y además, pues, todo el mundo, la jornada, todo el mundo ha dicho que esto es una vergüenza. Pero el presidente fue a Baja California, ¿eh? Y dijo, bueno, qué bueno que ahora sí tenemos Estado de Derecho, porque la Suprema Corte va a decir finalmente que resolver. Yo creo que sí merece una consideración seria por parte del jefe del Estado, diciendo, a ver, una cosa es que la democracia dé para todo y que de pronto Bonilla tenga un ánimo de decir, ya votaron los bajacalifornianos, ahora vamos a ver qué opinan. Yo digo que si les va a preguntar si quieren de 5 o quieren 2, también pudo haber preguntado que su mandato durara 6 meses, ¿no? Además, yo quiero opinar que su mandato dure 1 mes y medio. Y a partir de... O 8 años, lo que tú quieras. O 8 días. O sea, es un despropósito meter en el contexto institucional incertidumbre en las reglas. Me parece una deslealtad democrática. Es decir, si usted fue electo para 2 años, usted fue electo para 2 años. Le puede parecer mejor o peor, pero no lo puede efectivamente hacer. El tema es qué los mueve a hacer esto. Y qué los mueve a exhibirse nacionalmente como una excrescencia del janquismo que llega a comprar voluntades. Porque me contarán ustedes cuál es su sospecha. O sea, ¿qué hicieron los diputados del Congreso saliente? O sea, súbitamente tuvieron una actitud de decir, Bonilla, el hombre que requerimos 5 años. La verdad es que tienes todo tipo de sospechas que te recuerdan al Pacto por México o al Congreso del Estado de México. Es decir, usted páguele a los diputados. Y el gobernador saliente del PAN, esa es otra parte que no entiendo, decir, está jugando un papel incomprensible. Subrayo, Tijuana, por hablar de una de las ciudades de Baja California, es una de las más violentas del país. Tienes hoy desafíos de todo tipo y realmente el tema es estar jugando a ver si las reglas de cuánto tiempo se va a... O sea, yo me sigo preguntando qué ha movido a todo esto. ¿El costo de la campaña? Costó tanto la campaña que la tiene que tener en 5 años. Por eso te decía cuáles son los usos y costumbres. ¿Los de toda la vida en este país? Sí. ¿Querías una respuesta? Sí. ¿Qué dice Lorenzo? Hemos visto en los anteriores momentos
problemas realmente de fondo. El de Baja California es un no problema, es decir, lo crearon, es una imbecilidad. A mí me suena mucho a Trump, el narcisismo de alguien que dice, yo me encuentro por encima de estas cosas tan tontas como que me pongan 2 años, yo quiero más. Y lo voy a conseguir porque tengo dinero, porque lo puedo hacer, y toda la parte de legislación la paso por abajo de algo y listo. Es no problema, no había un problema allí. El problema de la violencia sí, de la inseguridad sí, es problemas de muchísimo fondo. Gastar la pólvora en estos infiernitos es una irresponsabilidad. Entonces el personaje que quiere ser gobernador se ve que no tiene la mínima madera para hacerlo. Creó una situación crítica donde no había. Se supone que los gobernadores están desde la antigüedad, o sea, desde el PRI, están para resolverle problemas por las buenas o por las malas, ¿no? El presidente, claro. No. Bueno, lo que ocurre es que este asunto viene arrastrando muchos otros atrás, algunos de corrupción. Por ejemplo, cuando se vota esta modificación o reforma constitucional de la Constitución local de Baja California, Morena solo tenía 3 diputados. 3 diputados en el Congreso de Baja California. ¿Quién tenía la mayoría? PRI y PAN. ¿Qué hace el candidato? Comprar diputados del PRI y del PAN, porque sale una reforma constitucional que tiene que ser votada por una mayoría calificada. Bueno, de tal manera. Y eso quedó de manifiesto porque el PAN dijo, voy a expulsar, y expulsó a 7 de los diputados que votaron por esto. El gobernador es otro, el actual, el que está todavía en funciones, es otro que está inundado en el problema. Dijo, voy a publicar la reforma, y nunca la ha publicado. Con lo cual no da pie para que se haga una impugnación de esta. ¿Por qué está haciendo este juego? Todo esto es utilizar el poder público, las posiciones que se tienen, para violentar la ley, para ir mucho más allá de donde los procesos electorales han marcado que deben ir, ¿no? Bueno, estamos frente a un caso terrible de ilegalidad y finalmente de corrupción. Pues se juntan las dos. Y yo le pondría que de locura. Es que yo aceptaría, como dijiste ahorita, de locura, o hace un ratito, de un no problema, si esto quedara allí. Pero es una cosa que tiene consecuencias. Tiene un poder de demostración que si no se ataca desde el 10, es como los puestos de ilegales, que se ponen uno en una calle, luego 2, luego 3, cuando volteas a ver, ya no los puedes quitar porque son 500 familias que viven de eso, etcétera. Aquí pasa lo mismo. Las consecuencias de consecuentar una reforma como la que se hizo, sabiendo que hubo ahí extorsión o compra o maiceo o como quieras, que no la publique el gobernador, que el tribunal no hubiese sido más firme, etcétera, 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 sienta un precedente horrible para lo que viene. Da al traste con el corazón de la democracia. Bueno, puede ser. Bueno, puede que ser, ¿no? Todavía no sabemos si vaya a pasar. La Suprema, yo supongo que la Suprema dará palo a eso, ¿no? O sea, tú no puedes si llega ya. Pues es que no sabemos por dónde no puede sabemos llegar. si va a llegar. Oye, hoy oí al gobernador que decía, bueno, la puede publicar bajo protesta Kiko Vega, contra quien voy a proceder, ya anunció, o lo puede publicar el Congreso. Y digo, una ley la puede publicar el Congreso. La verdad es que me resulta increíble. Pero a ver, si fuera el Partido Regionalista de Baja California, sí puede. yo diría, bueno, ¿cómo? El Congreso, por supuesto, que puede. Déjame concluir la idea. No tiene una razón. Pero sí tiene, entonces, sí puede hacerlo, claro. Entonces, que lo puede. va a hacer y vendrá la acción. Pero si fuera el Partido Regionalista de Baja California, tú dices, vaya y pase, ¿no? Pues es el partido de gobierno. Morena es el partido hegemónico en este país. Que alguien le diga, oiga, señor, pues tenga en cuenta que no puede hacer lo que le da la gana. No. Entiendo que los de Morena ahora están renovando su dirigencia, pero el presidente que fue a Baja California, subrayo, este fin de semana, le puede decir, oye, amigo, no estés, señor Bonilla, no estés causando tantos problemas, ve los dramas de inseguridad y de crecimiento económico que traigo para que tú me generes otro frente, ¿no? Pues bien podría haberlo hecho hace
ya 2 meses O que este se fin de creó. semana, que o fue. este fin. Bueno, ¿quieres decir algo, agregar algo? Ya agregaste suficiente de que no es problema. que la posición Pero incluso yo quisiera agregar algo en relación con tu pregunta. ¿Puede un Congreso publicar una ley que no publica el Ejecutivo, que es quien tiene la obligación en primer lugar? Cuando el Ejecutivo, sin una razón fundada, no publica durante un cierto tiempo, y eso Es está este previsto. caso, ¿no? Y Digo, no la voy a publicar, la voy a publicar bajo protesta. Bueno, pues no la publica el Congreso. Pero ya no tiene caso publicarla, porque Pero ya no. está dada la Pero no puede resolución. haber acción de inconstitucionalidad Hasta si no que no se ocurre la publique. Claro publicación. que hay No, por eso, publicarla. pero ya está dada la resolución del tribunal, que es la última palabra en esta materia electoral. Sí, ya. A ver, Dijo, es por 2 años. Ya. El Y tribunal ahí está su tendría que dar... constancia. ¿Sí? Sí, no, ya. Y nos vamos al siguiente bloque. Sí, ya lo dijo. A veces le damos la vuelta incluso al mundo con grandes problemas internacionales. Generalmente nos quedamos con los grandes problemas nacionales, para citar a un clásico. Pues hoy nos vamos a ir a un problema de esta mesa, pero que tiene implicaciones nacionales. Y es un colega nuestro, no está aquí ahora, Sergio Aguayo, que acaba de ser condenado otra vez. Por eso le pusimos a este segmento, La de nuez. vuelve la burra al trigo, porque el juez o los jueces, creo que fueron 2, 3, no sé cuántos, lo volvieron a condenar por haberle causado un daño moral a Humberto Moreira, una angustia. Es que cuando él escribió en un artículo del periódico Reforma que algo olía a corrupción en el caso de la gobernatura de Moreira, lo ofendió, lo puso tenso y entonces va al juez y le dice que eso necesita ser compensado con 10 millones de pesos. Ya teníamos eso, ya había pasado por esto y ya se había desechado. Bueno, pues otra vez. Entonces, sí, el caso de Aguayo es un ejemplo de cómo se puede usar al Poder Judicial y cómo el Poder Judicial se deja usar para estar intimidando a quienes expresan opiniones. En el caso de Carmen Aristegui, ya la Corte, la Suprema Corte, dejó claro que aquellas personas que son personas públicas, que tienen una personalidad pública, tienen que aguantarse el debate duro, rudo, los juicios que se hacen sobre ellas. Si no quieren que se hagan esos juicios, que se queden en su casa, que sean particulares. Eso es lo que vamos a discutir aquí. Yo creo que has tocado el tema de el precedente. El precedente es el del caso Aristegui, en donde se le acusaba de haber hecho un daño moral al dueño de la televisora donde trabajaba, ¿no? De la estación de radio. Pero aquí estamos frente a una cuestión distinta, porque no es algo que se imputa a una entidad privada, como es una televisora, sino estamos ante una autoridad pública. Que había sido autoridad pública. Ya no era. Porque cuando Aguayo, y lo recordaban hoy en la mañana en el programa de Carmen Aristegui, cuando Aguayo hace su artículo sobre Moreira, este acababa de ser detenido en España y guarecido en la prisión en España con una acusación fuerte. Él la libra con los abogados, etcétera, pero lo que Aguayo está diciendo es basándose en un hecho donde se está inodando a una exautoridad que tiene derecho a autorizarse porque tiene que pasar un año de haber dejado el cargo para no tener protección. Yo creo que es absolutamente inhibitorio que un político utilice ese mecanismo, que podría usar la aclaración, decir, oiga, en tal medio dijo tal señor esto de mí, yo quiero escribir un artículo de opinión defendiéndome, o derecho de réplica, o como finalmente se reglamenta. Es muy difícil en un programa de opinión, en las páginas de opinión, decir, oiga, yo siento que no me trató bien. Bueno, pues es la opinión del señor. Y que se utilice efectivamente el, elemento
procedimiento judicial para intimidar supone, yo creo que esto lo debe saber nuestro auditorio y lo debe saber muy bien, una inequidad fundamental. Si tú dedicas tu vida a escribir artículos, a hacer investigaciones como de manera sobresaliente, lo hace nuestro compañero Aguayo, tú no tienes un entramado de abogados defendiéndote, como lo hacen estos políticos, que tienen un montón de recursos. Cuando tú entras al sistema judicial, automáticamente entras, a pesar de que la justicia debería ser igual para todos, tú sabes algo del tema, ¿verdad? Y más cuando empieza el Estado o un grupo muy poderoso a ir en tu contra, tú dices, oiga, ahí hay una inequidad fundamental y por cuestiones de opinión, sí nos deberíamos pensar mucho mejor. Mi solidaridad con Aguayo, pero al mismo tiempo digo, todo eso debería quedar, hemos avanzado en algo, todo eso debería quedar proscrito como vía. Si el señor Moreira se siente ofendido por lo que sea, que escriba artículos o diga lo que a su interés convenga en el espacio público. Y lo otro es, hay que recordar que todavía en esta administración tenemos entre 9 y 11, según las contabilidades, periodistas muertos. Y hay un montón de activistas de derechos humanos y ambientales que tienen miedo que desde los gobiernos, desde el federal hasta los locales, los empiecen a perseguir o por la vía judicial o por la vía del linchamiento público. Y es lo suficientemente delicado como para permitir estas frivolidades de Moreira, que que el juez convalide todo eso sobre un ejercicio de opinión como el que, subrayo, con excelencia ejerce Sergio Aguayo. Yo, en primer lugar, sí, mi solidaridad a Sergio Aguayo, y qué lástima que no lo tengamos aquí, pero aunque se oiga medio cursi, valdría la pena un hashtag Todos Somos Aguayo. ¿Por qué todos somos? Que lo hubo, ¿no? Desde el jueves, ¿no? Mira, Todos Somos Aguayo, porque, a ver, en primer lugar, es un editorialista serio, no es una columna de chismes. En segundo lugar, su opinión estaba fundada. O sea, él hizo una investigación, se basó en otras investigaciones hechas por otros colegas o por otras organizaciones de la sociedad civil o por, en fin, expedientes judiciales, etcétera, y sobre esos hechos él borda su opinión, ¿no? Entonces, ya de entrada no es nada más de que yo me paro aquí y digo, ay, bueno, pues por decir a alguien, la señora Sánchez Cordero me parece... No. Aquí en estos programas solemos decir, podemos estar equivocados, pero solemos fundamentar nuestros hechos, ¿sí? Y muchas veces nos peleamos, etcétera. Entonces, es simplemente una injusticia, pero injusticia no en el sentido lato de la palabra, sino en el sentido estricto, que un investigador del Colegio de México se tenga que enfrentar con los recursos que tiene un privado que es un empleado de una institución que recibe recursos públicos, o sea, así, contra todo un gobierno, primero encabezado por Moreira y después encabezado por el hermano de Moreira, ¿sí? Entonces, te enfrentas prácticamente contra el aparato del Estado. Sí. Y cuando un escritor se tiene que enfrentar, la libertad de prensa simplemente está muy, muy vulnerada. ¿Sí? Y por eso salimos en el último de Freedom House, entre las libertades democráticas que debe haber, entre las libertades políticas, por eso sacamos la peor calificación que puede haber en términos de libertad de prensa. Y la razón por la cual a Aguayo le interesó el caso de Coahuila es la prisión de Piedras Negras, esa que se convirtió en un cuartel general del crimen organizado, donde la autoridad del Estado de Coahuila le permitía al crimen organizado tener allí un refugio, salir, cometer los crímenes y regresar a refugiarse en la cárcel. Es decir, esto es el mundo patas arriba. La visión que Aguayo tiene de Coahuila en la época de Moreira está basada en esta prisión y en el crimen de San Fernando, esa población que semidestruyeron, ocuparon y semidestruyeron el crimen organizado sin que nadie interviniera. ¿Cómo se le puede llamar a eso? ¿Cuál es el concepto que se puede usar? En fin, creo que Aguayo tenía y tiene toda la razón. Esperemos que la Suprema Corte... Yo creo que hay que agregar algo. El gobernador siguiente a Humberto
Moreira, Rubén. su hermano Rubén, le entregó al que es actualmente el juez que dicta esta sentencia una notaría. Allí hay, o probablemente hay, un conflicto de interés que está por ser destapado. Digo, es complicadísimo el tema, digo, porque Aguayo ha publicado además un estudio muy importante sobre Coahuila, que es muy interesante como modelo de reducción de la violencia bajo el gobierno de Rubén Moreira. Pero es otro tema. El gran asunto es cuando el poder te intimida. Seas muy riguroso o no seas tan riguroso. En estos días hemos oído opiniones sobre mucha gente y no son nada rigurosos. Bueno, pero no importa, o sea, tú no puedes estar persiguiendo judicialmente. Oiga, si le parece que hay una opinión injusta sobre su persona, defiéndase, escriba. Además, Moreira tiene 1000 formas o de dar entrevistas o de aclarar lo que él quiera. Es absolutamente increíble que eso lo metas al tubo de un poder judicial que, como digo, pues disminuye notablemente las capacidades de un investigador defenderse, pero básicamente inhibe el que tú opines sobre algo. O sea, ustedes imagínense que después de lo que dijimos sobre el gobernador de Baja California, que ahora nos caiga una demanda, no, prefiero no darle ideas, pero que te caiga una demanda sobre eso. La gente dice, oiga, mejor inhíbase y no diga nada, ¿eh? Calladito se ve más bonito. Es inhibitorio de la libertad de expresión. Eso es lo más grave de todo. Bueno, pues podríamos seguirle, porque tenemos material para esto, pero ya no podemos. Nos vamos y les esperamos la semana próxima.